Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. Y miren que hay reflexiones hoy, porque a 5 días del mes de marzo estamos metidos a nivel mundial en un embrollo gigantesco. La guerra va mal en función de los intereses del mundo y va bien en función de los intereses de un pequeño grupo de personas que van a sacar mucho provecho económico de esta guerra. Pero creo que la mayoría de los habitantes del planeta, la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos de Europa, la mayoría de los ciudadanos iraníes, la mayoría de los ciudadanos israelíes, no creo que vayan a sacar mucho provecho de lo que viene. Lo que aparentemente no, realistamente fue una abrumadora campaña de desarticulación del sistema del gobierno teocrático de los ayatolas, eliminando pues desde el ayatollah Khomeini, pasando por los altos mandos militares iraníes, etcétera, el bombardeo muy preciso de elementos de la defensa antiaérea iraní, de la aviación y más recientemente de un importante navío iraní. Tenemos un país que, a pesar que no domina sus cielos, porque actualmente Israel y los Estados Unidos vuelan con tranquilidad sobre Irán y bombardean lo que quieren. He escuchado que se han neutralizado, por decirlo así, más de 2.000 objetivos sobre Irán. ¿Qué es lo que son 2.000 objetivos, no? Una campaña enorme de recursos aéreos fundamentalmente. Y eso que hoy todo el mundo califica como una guerra, aun cuando la administración del presidente Trump permite o pretende que todo el mundo no la vea como una guerra, porque si él la define como una guerra, pues es una guerra ilegal, porque él no pidió permiso al Congreso como manda la Constitución. Y no solamente no pidió permiso al Congreso, no le pidió permiso al pueblo estadounidense, explicándole a ciencia cierta cuál era la motivación para ir a esa guerra, ¿no? En las guerras hay un principio que es básico, que es si uno va a la guerra por decisión o por necesidad. Eso es una diferencia importante, porque en teoría uno debería ir a la guerra por necesidad, por la necesidad de defenderse o por la necesidad de disminuir un peligro inmediato evidente. Entonces necesariamente pues tú reaccionas y vas a la guerra, no tienes por qué pedirle permiso a nadie porque tú te estás defendiendo. El problema con esa evaluación es que Irán no nos estaba atacando en este momento, ¿no? Entonces eso crea un problema de que los que iniciaron las acciones fueron Israel y Estados Unidos y no Irán, lo cual elimina el hecho de que uno pudiera decir que la guerra se inició por la necesidad. Y en cuanto a aquellos que promueven la idea de que la necesidad es evitar que en el futuro Irán pudiera atacar a los Estados Unidos o Israel, pues eso evidentemente no es una justificación, porque tú no puedes atacar preventivamente un país por la posibilidad de que ese país te agreda, porque eso abriría un mundo interesante donde cualquier nación podría perfectamente argumentar que va a atacar a otro país que no le ha hecho nada por la posibilidad de que le haga algo. Y el orden internacional no se puede construir sobre la base de que un gobernante o un grupo de gobernantes piensen que porque alguien es peligroso hay que ir y atacarlo. Eso no funciona así. Pero bueno, volviendo entonces al otro, es una guerra de elección. Es decir, el presidente Trump eligió ir a la guerra.
eligió el día y la hora de ir a la guerra. No solamente no le avisó a nadie en términos formales de la fecha y la hora, sino que tuvo más de 40 días avisando que iba a ir a la guerra. Y esto es un concepto interesante, ¿no? Porque tampoco fue que esto fue una gran sorpresa ni para Irán ni para el mundo, porque el presidente Trump tenía desde febrero, desde finales de enero, anunciando que iba a movilizar toda una armada hacia el Golfo Pérsico, compuesta nada más y nada menos que de 2 portaaviones, el Lincoln y el Gerald Ford. Los 2 fueron movilizados allá con su grupo de tarea, lo cual es una monumental fuerza armada. O sea, eso es un grupo integrado de por lo menos 60 barcos grandes alrededor de un portaaviones, de 2 portaaviones. No solamente eso, sino que movilizó a todas las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, atiborrándolas de misiles y de aviones y de todos los recursos para una guerra. O sea que esta guerra no debería haber sorprendido a nadie. Por lo tanto, la excusa del presidente de decir que él no avisó al Congreso o pidió permiso porque el factor sorpresa era esencial, se cae por el hecho de que todo el mundo sabía que la guerra venía, ¿no? Entonces él no tenía por qué, digamos, prescindir de la opinión del Congreso. Él debió haber ido al Congreso y decir, mire, yo me propongo hacer la guerra por esto y por esto y por esto y por esto, y solicito permiso de ustedes para empezar las acciones cuando y como yo decida, ¿no? Que es lo que han hecho otros presidentes en el pasado. De todos modos, el factor sorpresa se entiende por el hecho de que no se sabe la fecha y la hora. Pero desde el punto de vista de que se sabía que Estados Unidos estaba concentrando tropas, aviones y portaaviones para atacar Irán, eso lo sabía todo el mundo que viera las noticias, ¿no? Entonces, luce como un argumento poco creíble que él no hubiera pedido permiso al Congreso, a menos que pensara que el Congreso no le iba a dar permiso, ¿no? Entonces, aún sabiendo que estaba cometiendo una ilegalidad, fue y la cometió. No solamente eso, sino que presumimos que la Fuerza Armada estadounidense, con su tradicional efectividad, hizo todos los aspectos, cumplió con todos los aspectos necesarios para que hubiese la mayor concentración de fuerza y de recursos para empezar una guerra. Pero se les olvidó algo, si no al ejército o a la Fuerza Armada, se les olvidó el Departamento de Estado, que es ordenar la evacuación inmediata de todos los estadounidenses que viven o trabajan en el Golfo Pérsico, en esa zona del Medio Oriente. Porque ellos ahora son rehenes, de una u otra manera, de la guerra. En otras palabras, ellos están atrapados en países que están en guerra con Irán y no pueden salir, ¿no? Y si ellos hubieran sido avisados de las intenciones concretas de iniciar una guerra, ellos hubieran tenido unos 30, 40 días para salir de ahí por vía comercial o por vía de aviones especiales de la Fuerza Armada para evacuar a todos los estadounidenses. Entonces los estadounidenses que están en esa zona, muchos de ellos son turistas, muchos de ellos trabajan allá, son maestros de escuela o trabajan en proyectos empresariales o lo que sea, en Dubái, en Qatar, Arabia Saudita, están furiosos con el gobierno estadounidense porque ahora literalmente cuando les dicen que tienen que evacuar la zona, bueno, ya no se puede evacuar tan fácilmente como si les hubieran avisado de antemano, ¿no? Que hubiera podido haber sido hecho perfectamente, porque como les dije, todo el mundo sabía que iba a haber la guerra, pero todo el mundo sabiendo que iba a haber la guerra, todo el mundo en el Congreso sabiendo que iba a haber la guerra, no exime al presidente del recurso legal de cumplir con la Constitución y ir al Congreso a pedir permiso. ¿Ok? Eso es algo así como que si uno se va a casar y todo el mundo sabe con quién se va a casar uno, eso no exime al novio de pedir la mano de la novia y de pedir permiso a los padres y de ir a la boda a formalizar su matrimonio, ¿no? Si no lo hace, pues no está cumpliendo con el rito, con el ritual. En este caso el ritual está escrito en la Constitución. Vamos a seguir entonces con el proceso. Entonces,
Vamos a poner que el presidente hubiera dicho, bueno, sí, vamos a explicarle al pueblo americano por qué vamos a la guerra contra un país que en ese momento todo el mundo coincide en que no representaba una amenaza importante, estratégica para los Estados Unidos responder con un ataque como el que se hizo. Y encima de eso viene un segundo aspecto. Por segunda vez ya en este año, el presidente utiliza en su política exterior la táctica de ir y atrapar o matar a un jefe de Estado, que eso no se estilaba nunca, no se estiló nunca. Me refiero nunca en los últimos 50, 60 años, la idea de que cuando un jefe de Estado pudiera en un momento dado encontrarse fuera de la ley, un país se podía abrogar el derecho unilateral de eliminarlo o de meterlo preso. Para eso hay estructuras internacionales adecuadamente diseñadas para eso. Y tenemos un caso actual. La Corte Penal Internacional acusaba formalmente a Netanyahu de crímenes de guerra. Y yo no creo que ningún país se haya abrogado el hecho de mandar a Israel a un comando para atrapar a Netanyahu y llevarlo a juicio, o mucho menos tratar de atentar contra su vida, ¿no? O sea que, y de nuevo, no es que estoy comparando a Netanyahu con los ayatolás, pero hay una relación, hay una realidad, y esa realidad es que tanto mucha gente considera a ayatollah un criminal, como mucha gente considera a Netanyahu un criminal también. Entonces, fíjense que es interesante porque todo depende de cuáles sean sus sentimientos hacia un pueblo o al otro, o hacia una causa o a la otra. Entonces vamos ahora a las explicaciones de la guerra. ¿Por qué estamos en guerra? La situación era importante. El presidente Trump acaba de destituir a la secretaria de Homeland Security, lo cual representa un paso importante para ponerle límite a los excesos que este Departamento de Homeland Security, en particular la división que controla ICE, sea puesta bajo el rigor de la ley, porque esta mujer francamente había cometido una cantidad enorme de excesos, no solamente en el manejo ejecutivo del Homeland Security, sino también en el mal uso de los recursos económicos de ese departamento para beneficio personal y de otras personas de su entorno. Entonces, me imagino que ya después de las audiencias en el Senado con ella y la falta de respeto que ella tuvo para con los legisladores que la interrogaron, era evidente que la presión pública por que perdiera su cargo pasó, si no le iban a hacer un impeachment. Así es que el presidente Trump decidió deshacerse de esta señora. Bueno, continúo entonces con la guerra, o las acciones militares específicas. Ese es el nombre nuevo que le están dando para no mencionar la palabra guerra, porque ellos saben que si usaran la palabra guerra, estarían violando la Constitución, conduciendo una guerra sin permiso del Congreso. Entonces, cambiándole el nombre, la cosa es como menos ilegal. Sigamos entonces. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la primera, el problema es ese, ¿no? Que todos los días hay una explicación diferente. Todos los días hay una explicación diferente. La primera fue que había que acabar con el programa nuclear iraní, con el cual aparentemente ya se había acabado, según el mismo presidente, se había obliterado hace varias semanas cuando Estados Unidos en una misión junto con Israel bombardeó todas las instalaciones nucleares de Irán, con lo cual el presidente se mostró bastante satisfecho, dijo, hemos obliterated el potencial nuclear iraní, ya estamos tranquilos, no hay forma ni manera de que esta gente pueda desarrollar una bomba atómica. Entonces venir ahora a hacer una invasión de esta magnitud, a una invasión aérea me refiero,
y a matar no solamente al líder supremo, sino a toda una cantidad de personas del alto mando y sus familiares, porque los mataron literalmente bombardeando sus casas, ¿no? Lo cual suponemos que ahí murió una cantidad de gente inocente, mujeres y niños vinculados a los familiares de esta gente, ¿no? Lo cual pues también nos crea un problema de conflicto, de hasta qué punto las familias merecen morir por lo que hacen los padres o los abuelos en este caso, ¿no? Bueno, entonces el otro elemento que es interesante, es que viendo que eso no tenía asidero lógico, eso de atentar contra un país que ya no tenía potencial de desarrollar la cuestión nuclear, entonces vinieron con una segunda variante que era, no, pero es que ellos habían reconstituido el poderío militar en 6 semanas, ¿no? Cosa que tampoco tuvo agarre alguno esa explicación de que sí se había destruido, pero es que ellos se recuperaron muy rápido. Total que carentes de todo eso, entonces se apeló a la parte emocional. Es que estamos haciendo esto para liberar al pueblo iraní de la tiranía de los ayatolas. Lo cual saben ellos que a nivel mundial tiene una gran efectividad, porque yo no creo que haya un solo pueblo o un solo partido político en el mundo que vea con agrado o con aprobación la manera en que los ayatolas han creado una dictadura teocrática que martiriza a su población. No solamente afecta a los vecinos, sino que también le hace mucho daño a un pueblo que merece tener tranquilidad, paz y desarrollarse tranquilamente y mejorar sus relaciones con los vecinos, ¿no? Entonces ese pueblo está luchando por librarse de ese yugo, de esa combinación de política y religión que los tiene desde hace más de 40 años subyugados, ¿no? Y entonces la situación se presenta porque sí, ese pueblo necesita ayuda. La pregunta es si hay evidencia concreta de que ellos puedan, de una u otra manera, si se elimina el liderazgo, asumir el control político de su país para poder lograr el objetivo, porque si el objetivo no era matar a los ayatolas nada más, sino devolverle Irán a los iraníes, tenía que haber una base más firme de pensar que eso podía ser alcanzado eliminando lo que se ha hecho, ¿no? Lo cual pues tampoco ha sido evidencia, porque a pesar de que el pueblo iraní o una gran parte del pueblo iraní, vamos a decir que la mayoría del pueblo iraní no está conforme con ese régimen, también es verdad que hay un componente religioso fanático dentro de Irán que también está, si no conforme, por lo menos sentimentalmente vinculado a ese liderazgo. Porque independientemente de que a uno no le guste su gobierno, a nadie le gusta que lo venga a gobernar un gobierno ajeno, ¿no? Eso que lo escuchen mis compatriotas venezolanos, ¿no? Una cosa es que no nos guste el gobierno y otra cosa es que nos venga a gobernar un país ajeno. Y ellos lo saben bien porque Venezuela estaba en varias situaciones y hasta hace poco estuvo de una manera u otra vinculado sus políticas a los designios del poder cubano, y ahora pues hemos cambiado de dueño y ahora estamos sujetos, dependiendo de dónde yo me encuentre en este momento, a el poder de otra nación, a la voluntad de otra nación. Entonces, ahí viene ese segundo elemento, ¿no? Que no se está consiguiendo o no parece estarse consiguiendo el objetivo que se proponían de estabilizar Irán a través de una democratización producto de que iba a pasar en Irán lo que pasó en Venezuela. Sigo pensando que Venezuela es un ejemplo histórico de cómo una operación de un día, con solamente capturar a un líder político, todo un país se rindió ante otro, ¿no? Todo, hasta su fuerza armada, sus fuerzas policiales, hasta los organismos de seguridad, hasta los organismos que hasta hace poco
criticaban al imperio, ahora están arrollados al imperio. O sea, es un ejemplo asombroso. Los venezolanos a lo mejor no se dan cuenta porque no ven las noticias y los comentarios que se hacen aquí en los Estados Unidos. Pero aquí Delcy Rodríguez es famosa ya en los comentaristas por ser la única persona que ha hecho un viraje de 180 grados en sus principios, en sus posiciones políticas, en todo. Y literalmente pasó de un día de denunciar las agresiones del imperio a ser la mejor amiga del imperio, en defensa de su pescuezo, como decían antes, ¿no? Lo cual pues llama la atención de propios y extraños porque no luce como un comportamiento político o de liderazgo habitual que una persona al primer disparo se rinda y se pliegue. Puede rendirse, puede salvar su vida, puede pedir que la alejen del poder, pero no seguir colaborando y aceptar las condiciones de lo que hasta hace poco era el enemigo político y militar de Venezuela, según ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso pasará a la historia como una gran anécdota. Y sobre todo la aceptación que el pueblo venezolano hasta ahora, por lo menos por ahora, ha hecho de eso, ¿no? Que es otra cosa, porque una cosa es que lo haya hecho ella y otra cosa es que los partidos políticos y todas las otras fuerzas de la sociedad hayan dicho, bueno, sí, eso parece que es una buena idea con tal de que eventualmente lleguemos a la paz. Han pasado por la humillación de que otro presidente de otro país diga que él es el presidente interino de Venezuela. Yo no sé hasta qué punto eso haya causado un cierto sabor amargo, pero parece que los venezolanos somos gente muy tolerante, muy pacíficos y muy crédulos, lo cual no es malo. Ahí hace que la fe y la credibilidad le evita a uno que le corten el pescuezo. Bueno, continúo entonces con mi comentario de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Dentro de ese espectro de razones por las cuales Estados Unidos va a la guerra, aparece una nueva versión que ya no es la de vamos a salvar al pueblo iraní, sino la más reciente, voceada por el secretario Marco Rubio, es la de que nosotros fuimos a la guerra porque de todos modos Israel iba a ir a la guerra y íbamos a tener que entrar a defender a Israel, y entonces no tenía sentido esperar que Israel atacara primero y después nosotros, cuando nosotros podíamos atacar junto con Israel. Lo cual ha hecho que mucha gente en los Estados Unidos se pregunte esto. Entonces Israel es el que decide cuándo nosotros entramos en las guerras. Entonces nosotros estamos en manos de Israel, un país de 9 millones de habitantes decide la política exterior y militar de un país de 350 millones de habitantes. O sea que si Israel mañana decide tirarse por un barranco, Estados Unidos lo sigue porque Israel ya de todos modos se iba a tirar por el barranco. Eso lo he escuchado mucho yo de comentaristas, ¿no? Me parece razonable. No estoy muy seguro de que el caso sea similar, pero hay mucha gente que se está preguntando si realmente aquí quien manda es Netanyahu y no Trump. Y que Netanyahu, ante el evidente deterioro de la situación política de Trump, por muchas razones, la corrupción, el caso Epstein, etc., que tarde o temprano Trump va a ser impeached, va a ser desplazado o limitado en su poder presidencial, y que si ellos querían, como dijo Netanyahu, cumplir el sueño de Israel desde hace 40 años de acabar con Irán, este era el momento de hacerlo antes de que se nos fuera el hombre que podía hacerlo. Y que de una u otra manera el presidente Trump fue seducido por su yerno, por Arabia Saudita y por otros socios comerciales del presidente. Porque aquí estamos hablando de un conflicto de interés donde el presidente no es que está tomando decisiones geopolíticas, es que está tomando decisiones de interés personal, ¿verdad? La fortuna de la cual depende su yerno y su hija, que es la fortuna en la cual los sauditas invirtieron en un fondo de inversión conducido por Kushner,
está vinculado pues a sus relaciones positivas con Arabia Saudita. Bueno, ¿qué más conflictos de intereses pueden tener ustedes? El príncipe de Arabia Saudita era el más interesado en neutralizar Irán. Lo mismo Israel, lo mismo todos los otros países de la región que están haciendo negocios con la administración de Trump, para no decir con Trump a nivel personal o de su familia, tenía mucho interés de resolver el problema iraní. La pregunta que tenemos que hacernos es si el problema iraní se va a resolver con esto, ¿no? Vamos ahora a la guerra como tal. ¿Cómo va la guerra? Bueno, como les dije, pues, los vendedores de armas, los fabricantes de misiles, los fabricantes de aviones, los fabricantes de herramientas de todo tipo, hasta los fabricantes de inteligencia artificial están felices, porque el gobierno está dispuesto a gastar lo que sea con tal de ganar esta guerra militarmente, a punto de bombas. Ya se están planteando que esto no va a ser Venezuela 2, sino que esto va a parecerse a Irán 2, a Irán no, a Irak 2. Que si Venezuela fue una papita, rápidamente se apoderó Estados Unidos o la administración de Trump de un país con un mínimo, sin ninguna baja y con un costo risible, que yo creo que con el primer carguero de petrolero que vendan de Venezuela se pagan los costos de la operación. Pero lo cierto entonces es que tenemos que en el caso este de Irán parece no ser el caso. La revuelta popular que aspiraba el presidente Trump, que produjera una ruptura interna del orden y de la estabilidad, no ha aparecido, y no ha aparecido por lo que les dije. Hay mucha gente leal al régimen, involucrada con el régimen, y en poder de las armas, y en capacidad de matar a todo aquel que salga a las calles a protestar y a promover la democracia en Irán. Lo cual, bueno, es respetable que el pueblo iraní, temiendo los horrores que ya habían sufrido en las manifestaciones anteriores, dijera: mira, señor Trump, muchas gracias por haber eliminado al ayatollah, pero nosotros necesitamos más garantías de nuestra vida antes de salir a que nos maten, en la esperanza suya de que nosotros pongamos el pellejo y la carne y la sangre para que ustedes después vengan y pongan al gobierno que les dé la gana aquí. Entonces no hay deal. Entonces el pueblo iraní no ha salido entre una mezcla de miedo legítimo, porque el ejército republicano que tiene la Guardia Republicana no come cuentos, ¿no? Ya han dicho que todo ciudadano iraní que salga a la calle es etiquetado como el enemigo en esta guerra. Entonces nadie quiere ser enemigo del Estado en su propio país, porque le van a dar duro. Entonces, evidentemente, la estrategia de salida, porque en las guerras uno tiene que planear la guerra y planear cómo salir de la guerra, porque las guerras tienden a complicarse. Los paracaidistas tienden a caer donde no es, los aviones tienden a explotar, tienden a que los tumben balas aliadas. Las cosas pueden salir mal por miles de razones. Puede fallar un avión, puede fallar un misil y caer en una escuela llena de niños. En otras palabras, las guerras son un desastre. De manera que hay que planear cómo salir del desastre. Una vez creado el desastre, hay que planear cómo salir. Y pareciera que este régimen, este gobierno de Trump, ya muchos lo llaman régimen, por cierto. Aquí en los Estados Unidos hay una fuerte oposición que ya supera el 50% de la población a la manera en que Trump está conduciendo el país. Entonces resulta que no hay, parece, de estrategia ni de triunfar, porque no se tiene una meta clara de qué es lo que se quiere. Aparentemente ya les dije que lo que se quería era que el pueblo se alzara y que los ayatolás salieran huyendo o los acabara el mismo pueblo que les odia. Pero en la práctica eso no está pasando, y los expertos dicen que eso no va a pasar. No en esta forma no va a pasar. Y menos auspiciado a punto de bombazos. Una cosa es una revuelta que surge de la ira del pueblo mismo, y otra cosa es una revuelta
inducida por un país extranjero a punta de bombardear objetivos y a personas de tu país. Pero bueno, entonces el juego está trancado. El presidente Trump tiene interés en que esta guerra se acabe rápido, pero también tiene interés en que no termine todo en ser una operación de asesinato de gente sin ningún tipo de resolución al problema iraní. Y para colmo deja a Irán con muchas más razones para odiar a Israel, a los Estados Unidos y a todos los países árabes que han contribuido con esta operación. En consecuencia, los iraníes han hecho algo que no se esperaba, que en vez de concentrar sus ataques esencialmente a objetivos estadounidenses e iraníes, todo el mundo pensaba que iban a bañar a Israel de misiles y etcétera, pues no ha pasado eso. Parecerían estar muy cautelosos, muy prudentes a la hora de usar sus recursos ofensivos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Será porque los bombarderos han sido demasiado efectivos y han neutralizado todo el poder de respuesta de los iraníes? Es una posibilidad. Nuestras bombas son muy precisas, nuestros pilotos son muy buenos. O sea que si los iraníes ahorita no han descargado su furia sobre Israel y sobre muchos objetivos americanos, puede ser por eso, porque ya están literalmente vencidos. Esa es una postura, es más, esa es la postura que el gobierno de Trump nos está vendiendo. Ganamos. Por ahora podemos ir y a bombazo limpio, bombardear lo que nos dé la gana, y esta gente no tiene vida, tarde o temprano se van a tener que rendir. Esa es una postura. La otra postura, que es la de ciertos estrategas, es la de los países que le han ganado guerras a los Estados Unidos, no se las han ganado peleando duro en las primeras fases de la guerra, sino haciendo que la guerra se prolongue, dure, desgaste, cueste plata. En otras palabras, si tú quieres pelear con un gigante, hazlo esperar, hazlo frustrarse a la hora de esperar eso. Pasó en Vietnam, pasó en Corea, ha pasado en Irak, pasó en Afganistán. Los afganos lo hicieron con los rusos y con los americanos. Guerras que la guerra mundial duró 4 años, 5 años, del 40 al 45, 5 años duró la guerra mundial. Y las de Afganistán y las de Irak todas pasaron de los 5 o 6 años. O sea que imagínense, estos fueron países y pueblos o grupos que se prepararon mental, psicológica y estratégicamente para pelear 5 y 6 y 10 años. O sea, nada de nosotros tenemos que resolver esto en 6 meses, ¿no? Pero a Estados Unidos le duele mucho, y yo creo que a todo país sensato le duele mucho estar en una guerra de 10 años, gastando dinero, viendo a sus muchachos morir innecesariamente con guerras que no van a terminar en nada. Y ahí pues el legado de Afganistán y de Irak, que realmente ha destrozado en algún aspecto la moral de muchos soldados americanos que después que invirtieron su sangre y muchos dejaron familiares ahí, ahora están en una situación de saber que fueron enviados allá bajo una gran mentira. Entonces, esos no son buenos elementos para pensar que esto es una buena guerra, sino que parece ser una guerra situacional producto de una coyuntura del presidente de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, sino del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este momento de su crisis política interna le cae de perla distraer la atención del Congreso y la opinión pública de un caso donde se presume que cometió un delito con una menor de edad. Se presume que su Departamento de Justicia está escondiendo la evidencia y se presume pues que ha habido todo un encubrimiento, ¿verdad? No solamente por parte de las instituciones,
como son los ministerios de justicia y el FBI, etcétera, sino también por parte de un Congreso con una facción republicana que le dice sí a todo lo que pide el presidente. Lo aprueban todo. Hace poco, ayer, se presentó una ley para limitar al presidente en el uso de esta guerra y no, los republicanos fueron y aprobaron rechazar esa ley que podría ponerle límite a esa guerra. Lo cierto es que ahora la guerra está obligando a Estados Unidos a endeudarse porque esta guerra hay que pagarla, esa guerra está costando una fortuna. Esta es una guerra asimétrica y no de la simetría militar, sino de la simetría económica. Cualquier combate que se efectúa, ofensivo o defensivo, entre Irán, Israel y Estados Unidos, es asimétrico. Ellos gastan $20.000, nosotros gastamos $20 millones. Para lanzar un misil nosotros tenemos que apuntar a un piloto en un avión que vale millones, hacerlo volar que también vale millones y lanzar un misil que también vale millones. Ellos, la defensa de ellos son los drones que valen entre $20 y $30.000. Los pueden producir más rápido, más baratos y aparentemente tienen muchísimos. Y todo el mundo que he visto en televisión y que parece saber de esto, comenta. De nuevo, yo aquí les estoy diciendo en cierta forma una revista de lo que he escuchado de expertos. Yo no soy experto ni militar ni geopolítico, no tengo opiniones concretas en este sentido, o sea que me estoy limitando a decirles un resumen de las tendencias de opinión que veo y escucho a diario. Hay expertos, oficiales, militares retirados que dicen, Irán se preparó para esto. Ellos sabían esto, ellos no son tontos. Ellos crearon una estructura de comando descentralizada con capas y capas donde ellos saben que si destruyen la capa más alta hay una capa segunda y si destruyen la segunda hay una tercera. Y si destruyen todo el mando central, las unidades periféricas saben qué es lo que tienen que hacer ya. Tienen órdenes prehechas y no se van a paralizar por el hecho de que no haya un comandante supremo. Eso lo he escuchado yo de generales que saben de eso. Entonces dicen que desde la época del general, del libro de Sun Tzu, del arte de la guerra, una de las virtudes de una guerra es cuando tú haces creer al enemigo que tú eres alguien débil y que tú estás acabado. Ese es el mejor momento de la guerra, cuando tú logras convencer al enemigo de que tiene todas las de ganar. Y ellos se están preguntando si eso es lo que está tratando de hacer Irán. Convencer a los Estados Unidos de que esto fue suficiente, retirarse y luego contraatacar. ¿A quién han contraatacado? Para sorpresa de muchos, han contraatacado instalaciones que están en países que hasta hace poco podían de una u otra manera mantenerse indiferentes ante esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque son países árabes, pues. Son países musulmanes, o sea, religión islámica, pues. Se supone que debe haber algún tipo de afiliación religiosa entre países, aunque sean chiitas o sunitas, ¿no? Pero a ellos no les ha temblado el pulso a la hora de lanzar misiles contra Emiratos Árabes, contra Qatar, contra Arabia Saudita, que es un gigante en todos los sentidos. Y hoy por hoy están, o ya lo hicieron, o se presume que lo van a hacer, cerrar el estrecho de Hormuz. No cerrarlo mecánicamente, es decir, que no pueden pasar los barcos, pero cerrarlos con el terror de que barco que pase le pueden caer a misilazos, ¿no? Y aún con muchas escoltas de barcos militares, hay situaciones donde un misil puede tener resultados impredecibles y caer no solamente en la fragata americana que escolte, sino caer también en el barco petrolero que lleva millones de barriles de petróleo. Entonces, como eso es un negocio, yo no sé si los armadores que tienen sus barcos van a tener ningún tipo de motivación, aunque les digan, no, sí, puedes pasar por aquí, nosotros te escoltamos. Y dicen, no, yo prefiero esperarme
4 semanas y ver cómo va la cosa. Yo no tengo apuro, ¿no? Lo cierto es que en esa posición, para efectos prácticos, el estrecho de Hormuz está cerrado por miedo. Esa frase me gustó mucho. Está cerrado por miedo. No es que está cerrado, sino se queda miedo pasar por ahí. Lo cual es casi que lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que eso crea una crisis de suministro petrolero y de gas en todo el Oriente Medio que afecta a toda el Asia, a China, pero también afecta a Europa. Ya el precio del gas subió y empezó a devaluarse el euro. Hoy hubo una caída, hoy no, hoy estoy reportando lo de ayer. Hoy hubo una caída de los mercados europeos, subió el interés que ellos pagan por la deuda que tienen y eso va a hacer evidentemente que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés para evitar un proceso inflacionario en Europa. Pero subir las tasas de interés también contribuye un poco a la inflación porque hace el costo del dinero más caro. Y lo más notable de todo este proceso, a consecuencia de la guerra, es que ha caído el oro y ha aumentado, se ha revalorizado el dólar, que venía cayendo frente al euro. Ahora la gente se está refugiando en el dólar. O sea que fíjense que en ese sentido, esta guerra ha beneficiado la economía estadounidense, porque la caída de los mercados internacionales no ha sido tan severa en los Estados Unidos, pero sí ha sido muy severa en Europa y en Asia, porque esos son los que se van a quedar sin combustible y sin gas. Estados Unidos se puede suministrar su propio combustible, pero Europa no. Europa depende mucho del gas licuado que viene de allá, del Golfo Pérsico. Por lo tanto, amigos, esto para los europeos es muy mala noticia. Están viendo devaluarse su moneda, revaluarse el dólar, y la gente está también convirtiendo el oro que tenían en dólares porque necesitan algo más líquido que el oro. El oro es una buena forma de reserva de capital, pero a la hora que usted va a comprar una botella de Pepsi Cola, usted necesita su dólar. Entonces la gente está vendiendo el oro para comprar dólares y en ese sentido ha subido el valor del dólar y ha bajado el valor del oro. Fascinante esto de los mercados y las cosas, ¿no? Como una plomazón en el Medio Oriente puede tener tantas repercusiones que afectan a todo el mundo. Pues a los europeos le van a subir los precios de todo, le va a subir el costo de las tarjetas de crédito de todos, le va a subir la deuda, porque ahora los países europeos van a tener que pagar más interés por la plata que deben, van a frenar sus economías que ya estaban bastante precarias. El crecimiento económico europeo, que no ha estado precisamente muy positivo, ahora va a reducirse mucho más. Y por ahora, aparentemente, económicamente, se va a beneficiar la tenencia de dólares, por ahora. Porque si esto no mejora, el costo de esta guerra va a afectar la economía de los Estados Unidos. Y si el presidente Trump sigue en su política de castigar a todo aquel que no está de acuerdo con lo que él está haciendo, como se está planteando la situación ahorita con España, España le ha dicho no a la guerra, parece que no está sola, Canadá dijo lo mismo, no estoy muy seguro de cuál es la posición guabinosa de otros países europeos, que no quieren decirle que no por temor a las represalias de Trump, pero tampoco están de acuerdo con todo lo que está pasando porque ellos saben las implicaciones que esto va a tener si Irán efectivamente crea un caos en el Medio Oriente, destruyendo instalaciones petroleras y gasíferas que van a tardar meses o años en reconstruirse. Entonces no se trata nada más de amenazas, sino que si muchos de ellos, de esos recursos de producción de gas y petróleo, son dañados, eso no se va a reparar de un día para otro. Eso va a elevar enormemente el precio del crudo y del gas a nivel mundial. Y Irán sabe que esa es su carta más importante, crear un caos económico, porque ellos piensan en su lógica ayatólica que los que a más les duele el dinero es a los estadounidenses y al mundo occidental, que el mundo islámico está dispuesto a comerse un cable
con tal de reírse viendo a los estadounidenses y a los europeos comiéndose un cable también. Entonces, aquí en mi lenguaje vernáculo venezolano, para los que no saben, comerse un cable es pasar trabajo o estar realmente hambriento, ¿no? Entonces, la esperanza que tienen los iraníes, o el objetivo de esta estrategia de destrucción o de amenaza de destrucción del suministro energético, es obligar a todos estos países árabes que hasta ahora le dieron la bendición al ataque a Irán, es de que le jalen la corbata al presidente Trump y le digan: mire, tú te has vuelto loco. Estábamos contigo en la idea de matar a las ayatolás y poner una democracia si se podía en Irán, pero ya está bueno, pues. O sea, si aquí vamos a salir perdiendo todo y se va a venir abajo todo el comercio internacional y vas a acabar con las economías de todos los países afectados por esta crisis energética, yo creo que te pasaste, Donald. Esa no era la idea, pues. La idea esencialmente era salir de ese régimen, ¿no? Aquí me está llamando todo el mundo y debe tener que ver con el noticioso despedida de la secretaria Noem, que era la secretaria de Homeland Security. Bueno, lo cierto es que yo salí hoy a hablar de este resumen ya de 3-4 días de la guerra, desde que comenzó el lunes. No quise salir el lunes, ni el martes, ni el miércoles, dando que pase un tiempo. Ustedes saben que a mí me gusta dejar que las cosas se asienten. Además, me gusta escuchar los argumentos de lado y lado para ver, en este caso, y veo que muy pocas personas. En Estados Unidos las estadísticas dicen que el 60 al 70% de la gente consultada en las encuestas rechaza esta intervención armada de los Estados Unidos. Critican que Estados Unidos haya aprobado a Israel en esta decisión de atacar como lo hizo a Irán. Y encima de eso, la fractura más grande es en el grupo de gente que apoya al presidente, porque la gente MAGA, la gente de Make America Great Again, está totalmente opuesta también a la guerra, porque el presidente hizo campaña y se ganó su voto prometiendo que durante su administración no iba a haber guerra, que él iba a ser un presidente de América primero, América todo, y yo no me voy a ocupar de los problemas de los demás, no pienso ser el policía del mundo, voy a traer las fuerzas americanas que están afuera de vuelta para su casa, nosotros no vamos a seguir gastando dinero en apoyar aventuras militares de otros países o la protección de otros países. Esa fue la agenda de Trump. Y esa fue la agenda por la cual votó la población que ama a Trump. Y ahora se encuentra con que su ser amado, nada más y nada menos que se le ha ocurrido no solamente empezar una guerra, sino empezar una guerra que hasta hace poco solo ha dejado 6 muertos, por lo menos del lado estadounidense. No sabemos cuántos muertos hay del lado iraní y del lado israelí, pero que sí ha traído ya más de 1000 y pico muertos en el lado iraní. Y va a seguir trayendo muertos, porque si la idea es seguir pasando los próximos meses bombardeando a diestra y siniestra Irán, donde ellos sospechen que se está reuniendo alguien contrario a los objetivos, pues le van a tirar un bombazo. Porque de todas estas, eso es lo único que pueden hacer. Está claro el compromiso tanto de Irán como de Israel, como de Estados Unidos, en que si ellos meten tropas israelitas, que ya están bastante fatigadas de guerra, y meten tropas americanas, ahí va a haber un gentío muerto. Y yo no creo que el pueblo israelí ni el pueblo americano está ahorita para estar recibiendo sarcófagos con la bandera de Israel y con la bandera de Estados Unidos, producto de una acción del presidente Trump para distraer la atención del caso Epstein, que todo hacía pensar que era lo que iba a ser el ocaso de su presidencia. El caso Epstein iba a demostrar de una u otra manera que el presidente cometió delitos antes de ser presidente, delitos que no prescriben, que moralmente está limitado y que, bueno, que no merece ser presidente. Y ya se estaban preparando todo. El único recurso que se necesitaba para eso era un congreso en contra. Y todo hace pensar que el Partido Republicano y la gente que apoya a Trump va a disminuir sustancialmente en estas elecciones legislativas de noviembre, lo cual va a hacer que Trump va a empezar el año que viene con un Congreso económicamente en contra de él. En otras palabras, va a tener que pedir permiso al Congreso hasta para ir al baño, ¿no?
a menos que él se salte la Constitución, haga de una u otra manera una suerte de trampa para manipular las elecciones, tome control de la actividad civil, militarizando ciudades. Bueno, aquí se habla de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una gran expectativa y en el marco de todo eso, él añade esta guerra, que aquí sí va mi opinión, yo sí creo que esta guerra va a definir para la historia la guinda que le faltaba a la administración Trump, como la peor que haya habido en la historia republicana de este país que este año cumple 250 años. O sea, el resultado de esta guerra casi va a consagrar a Trump como un gran visionario que se atrevió a lo indecible o como el peor presidente en paz y en guerra que este país haya tenido. Y todo parece apuntar que él no tiene plan, que su gente no tiene plan, que está rodeado de una gente incompetente y que tiene demasiados conejos cocinándose, ¿no? Un conejo doméstico fuerte, una resistencia a sus políticas migratorias, un conejo económico que está en puerta, que avisa que en cualquier momento puede haber un descalabro de la economía americana y un ascenso de la inflación y del desempleo. Y ahora se añade esto, ¿verdad? Entonces, bueno, amigos, como ustedes pueden imaginarse, esto está que arde. El caso venezolano sigue allí. Esta mañana vi un par de programas de gente en Venezuela hablando. Me da mucha risa porque, risa no, lástima, dolor. Que mucha gente habla en Venezuela y parece no darse cuenta de que ya ellos no tienen por ahora, control de su destino, ¿no? Entonces ellos hablan de que van a hacer esto, que van a hacer aquello, que consideramos que deberíamos hacer esto o aquello. Y me pregunto, pero espérate un segundito, ustedes no tienen que pedir permiso para todo eso. Hasta donde yo sé, lo que se dice aquí en los Estados Unidos es que lo que pasa en Venezuela es lo que aprueba Marco Rubio y Trump. O sea que ustedes pueden decir misa y decir que esto va a pasar o no vamos a hacer y vamos a hacer aquí, vamos a hacer elecciones en marzo, no, que son para el año que viene. Mira, eso todo es, por ahora eso todo es una ilusión. Por ahora todo eso es una ilusión porque el que controla el ingreso petrolero de Venezuela ahorita se llama Donald Trump. Entonces, o ustedes van a pedir plata en la Luna o en Marte para resolver esto, o van a tener que desprenderse de la administración de Trump, o van a tener que seguir todos jugando ese juego de vamos a simular que tenemos un país bajo control que va hacia la democracia, cuando el jefe máximo no ha dicho eso, no ha apuntado en esa dirección, ¿verdad? No está practicando lo que promueve en Venezuela, no lo está practicando en su propio país. Entonces, bueno, los venezolanos que vean esto como una evidencia de lo que podría en un momento dado de nuevo volver a pasar en Venezuela. Y es que en Venezuela hubiera un régimen manejado por la misma gente que está manejando la política interior americana. Una política reaccionaria, una política de opresión y de castigo y de violación a los derechos civiles del ciudadano, ¿no? Una política de control de la opinión pública, ¿no? Aquí hay gente que tiene miedo de hablar. Yo también, yo tengo mi miedo. Yo lo que pasa es que me escudo porque sé que este podcast mío no lo ve mucha gente, ¿no? Pero yo no sé, si yo tuviera 1 millón de seguidores, estaría bien preocupado porque la reacción hacia uno depende de la influencia que uno tenga. Si mientras uno no es nadie, como dice alguien, como decía un amigo mío, mientras tú seas una cucaracha, tú no representas un problema para nadie, pero en el momento que ya no eres una cucaracha, sino un ratón o una rata, ya empiezas a ser un fastidio para las fuentes de poder. Entonces, bueno, ese es el comentario de hoy. Déjame ver si ya voy por los 56 minutos hablando. Yo creo que les he podido presentar un panorama de lo que estamos viendo. Esperamos a ver si realmente Irán tiene algo en la bola, como dice, tiene un as en la manga que permita crear el caos que ellos ya han anunciado
y estropear la economía mundial, porque a todas estas no les he comentado China. China está pacientemente esperando, pero China sabe que si le quitaron el suministro petrolero venezolano y le quitan el suministro petrolero iraní, China no va a poder mantener su ritmo de crecimiento económico y militar como hasta ahora. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a hacer China? ¿Va a venir a comprarle el petróleo a los Estados Unidos? Estados Unidos entonces le venderá el petróleo venezolano, que antes se lo vendía a Venezuela, ahora lo vende Trump, y Trump entonces le da una comisión a Venezuela. No se sabe. Lo cierto es que China ha llegado a un punto en la historia, en la evolución social, militar y económica del mundo, en que le puede echar, como decían antes en Venezuela, una buena enjabonada a los Estados Unidos económicamente, ¿no? No solamente es un tenedor importante de la deuda de los Estados Unidos, y cuando usted tiene a alguien endeudado, usted lo tiene agarrado por las mochilas, como se dice, ¿no? Cuando alguien le dé a usted plata, usted tiene lo que llaman un leverage, un apuntalamiento que le da una gran ventaja. Y es que en cualquier momento llega y le dice, mira, devuélveme mis reales, que los necesito, ¿no? Por eso es que los bancos le mandan cartas y lo amenazan. ¿Por qué? Porque usted debe al banco. Y el banco se reserva el derecho de retirar y de pedir su dinero cuando le dé la gana. Entonces usted está todo el tiempo que no duerme por eso, ¿no? Y además de eso, Estados Unidos tiene pues una gran dependencia de productos chinos, ¿no? Yo creo que lo único que Estados Unidos es totalmente independiente es en la alta tecnología y en materia militar y alimenticia, ¿no? Y petrolera. Pero fuera de eso, todos los otros cachivaches vienen de China. O sea que un bloqueo económico de China afectaría un sector económico importante de todo lo que se usa en Estados Unidos: lavadora, secadora, televisores, bueno, no quiero ni hablar, computadora, wifi, bueno, usted lo sabe porque usted tiene una casa y vea en la parte de atrás de todos los aparatos electrodomésticos, eléctricos y lo que sea que usted tenga en su casa, vea dónde son hechos. Y no son hechos en Albuquerque, New México, son hechos en China o en Vietnam o en Surcorea. Por cierto, Surcorea se vino abajo también, bueno, porque es otro país que depende del petróleo del Medio Oriente. O sea, que esto ha sido, como decían en la antigua Venezuela, un berenjenal. La idea de liberar al pueblo iraní no se está aparentemente obteniendo. La idea de matar a un anciano que ya tenía cáncer y que de todos modos iba a morir en los próximos meses o un par de años, tampoco tenía mucho sentido. La idea de plantearse dominar un país a punta de bomba le fracasó a Hitler en Londres en la Segunda Guerra y le fracasó a Estados Unidos en Vietnam durante la guerra, bombardeó a Vietnam como le dio la gana y no pudo someter al pueblo vietnamita. O sea que aparentemente las bombas son impresionantes, pero no hacen que los pueblos que las reciben se rindan inmediatamente. Bueno, de nuevo, habría ahí que excluir al pueblo venezolano. Bueno, al pueblo no, al gobierno venezolano que se rindió sin disparar un tiro. No puedo hablar del pueblo venezolano, a lo mejor el pueblo venezolano sí hubiera dado la talla, pero lo cierto es que el gobierno venezolano entregó el país sin chistar a cambio de que dejaran a los mismos que antes estaban y que siguen oprimiendo al pueblo, porque yo los oigo todavía, los horrores de las torturas y de todo lo que le hicieron al pueblo venezolano y a la gente que se opuso al gobierno. Y digo yo, bueno, pero ¿y esos tipos están en la cárcel? No, están ahí. Y ahora son más estadounidenses que Trump. Entonces me pregunto yo, la verdad es que Venezuela es un país único. Pero bueno, hay que reconocer de una u otra manera que la Cleopatra venezolana, Delcy Rodríguez, logró algo fabuloso, que fue minimizar las víctimas venezolanas en esta operación militar. La cosa no pasó de allí, creo yo, porque la Fuerza Armada no respondió como se esperaba que respondiera. Y no solamente como respondiera durante el ataque, sino lo que pasaba en los siguientes días. Yo no creo que ni siquiera la CIA, que todo lo ve y todo lo escucha, se imaginó nunca
que Venezuela iba a bajar la cabeza y se iba a rendir tan rápido a las designios del presidente Trump. Yo no creo, bueno, a lo mejor estoy equivocado. Si estoy equivocado, eso demuestra que no estoy en nada. Pero yo no creo, yo no creo que ningún país del mundo dijo Venezuela mañana está bajo el total control de Trump porque se llevó a Maduro. Todo el mundo pensaba, bueno, Cabello tomará el cargo, Padrino López tomará el cargo, Delcy la nombrarán, no sé, canciller, qué sé yo. Pero esto que estamos viendo, esto es inédito en la historia de la humanidad. Como les dije, esto solo lo vimos durante el Imperio Romano, cuando César se le ocurrió meterse con Egipto y Cleopatra dijo, ¿qué va? Yo no voy a pelear aquí, yo voy a enamorar a este hombre y voy a tratar de resolver esto de la mejor forma posible para mi país y para mi gente. Bueno amigos, ya estoy de regreso a casa. Muchas gracias por su atención. Espero que este programa deje comentarios, genere suscripción y seguiré presentándoles mis puntos de vista y un resumen de las cosas que escucho en los diferentes medios de comunicación. Me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube por supuesto, y en mi cuenta de Instagram yo tiendo a colocar muchos de los videos que yo veo y que forman mi opinión, los coloco ahí para que ustedes lo vean y entiendan de dónde saco yo las cosas que termino diciéndoles a ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Chao pues.